Él era un millonario amargado, atado a una silla de ruedas y a secretos del pasado. Ella solo quería un trabajo para salvar a su familia y terminó entrando al lugar más peligroso que había conocido. Entre libros rusos, sesiones de fisioterapia y miradas contenidas, algo inesperado comenzó a surgir. Pero cuando la verdad salió a la luz, tuvo que elegir entre el corazón y la justicia. Antes de conocer esta historia conmovedora, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos que emocionan y sorprenden. El autobús se detuvo con una sacudida y ella bajó, sintiendo el asfalto caliente bajo sus pies. Ciudad de México, la gran ciudad que parecía engullirlo todo, incluso sus sueños más simples. En sus manos, una maleta desgastada. En su pecho, un corazón que latía con ritmo de mariachi ansioso. Lupita, de 20 y tantos años, ojos castaños que guardaban la dulzura de la provincia y la determinación de quien ya había enfrentado muchas cosas. La entrevista en el Hospital Público San Ángel era modesta, sí, pero representaba la única oportunidad de un nuevo comienzo, de traer a su madre a la capital y pagar el tratamiento que su enfermedad exigía. Su padre, con sus deudas impagables, también dependía de ella. No había espacio para la duda. Mientras caminaba por las calles abarrotadas, el celular vibró. Un número desconocido, contestó, la voz un poco ronca por el polvo y la ansiedad. «¿Lupita Mendoza?», preguntó una voz femenina, fría e impecable. «Sí, soy yo». Del otro lado, la propuesta se desenvolvía, palabra por palabra, como un guión de película que jamás habría imaginado protagonizar. Sueldo de 5 cifras, vivienda en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, plan de salud completo, con cobertura incluso para su madre, 2 días libres a la semana. A cambio, debería cuidar de un empresario multimillonario, recién parapléjico tras un misterioso accidente. El aire pareció enrarecerse. Era demasiado bueno para ser verdad. «¿Cuál es la condición?», preguntó con la desconfianza agudizando sus sentidos. La voz al teléfono no dudó. «No sobrepasar los límites profesionales, señorita Mendoza. El señor Javier Fuentes es un hombre complejo y su situación exige discreción absoluta». La advertencia llegó enseguida, como un aviso de tormenta. 3 cuidadoras anteriores habían sido despedidas. La primera por distracción, la segunda por indiscreción, la última por involucrarse emocionalmente con el paciente. El señor Javier no necesita lástima ni afecto, necesita profesionalismo. Lupita tragó saliva. ¿Amor? ¿Involucramiento? Aquello era una broma. Su corazón estaba blindado por cicatrices antiguas y por la urgencia de sus responsabilidades familiares. No había espacio para romances de telenovela en su vida. Aquel contrato era un puente, un medio para un fin. El tratamiento de su madre, las deudas de su padre, era por ellos que estaba allí, pisando aquel suelo desconocido. Se juró a sí misma, allí mismo, en medio de aquella multitud indiferente, que jamás cometería el error de sus predecesoras. Su enfoque era el trabajo, y nada más, el amor. No formaba parte del contrato. Era una promesa silenciosa, hecha para sí y para el destino que parecía, de repente, haberle dado una oportunidad. Una oportunidad peligrosa, pero irrechazable. La mansión de los Fuentes era un coloso de piedra y vidrio, imponente y fría como un mausoleo moderno. Lupita sintió un escalofrío al pasar por los portones de hierro forjado, que se cerraron, tras ella con un chirrido metálico, sellándola dentro de aquel universo de lujo y misterio. Una ama de llaves de semblante serio la esperaba en la puerta, conduciéndola por pasillos largos y silenciosos, donde el eco de sus propios pasos parecía una afrenta. Los muebles, pesados y oscuros, exhalaban una riqueza antigua, casi opresiva. Todo allí parecía calculado, pesado, sofocante. En la sala principal, una mujer alta y esbelta, con el cabello impecablemente recogido en un moño, la esperaba. Era Elena Fuentes, la hermana de Javier. Sus ojos azules, gélidos como el hielo, recorrieron a Lupita de arriba a abajo, evaluándola con una frialdad que la hizo sentirse pequeña e insignificante.
Señorita Mendoza, dijo Elena, la voz tan pulida como cortante. Sea bienvenida a la residencia Fuentes. Espero que haya comprendido las condiciones de su contrato. Lupita asintió sintiendo el peso de aquella mirada. Sí, señora, he comprendido. Elena no sonrió. Excelente. La rutina aquí es rígida. El señor Javier exige puntualidad y discreción. No toleramos distracciones. Su celular será guardado. Durante el horario de trabajo, redes sociales absolutamente prohibidas. Cualquier acercamiento que no sea estrictamente profesional será considerado una violación del contrato y llevará a su inmediato despido. Hizo una pausa, los ojos fijos en los de Lupita. ¿Fui clara? Lupita asintió nuevamente, la garganta seca. La advertencia era un látigo invisible, marcando el límite de cada paso. Todavía aturdida por la recepción, Lupita fue llevada a la habitación de Javier. La puerta se abrió a un ambiente espacioso, pero igualmente austero. Sobre la cama un hombre acostado, el rostro vuelto hacia la ventana, donde la luz del atardecer entraba en haces dorados. Javier Fuentes. Su cabello oscuro estaba despeinado, y la expresión en su rostro, incluso de espaldas, irradiaba una amargura profunda. «Javier, tu nueva cuidadora ha llegado», anunció Elena sin un ápice de calor en la voz. El hombre no se movió. Lupita dio un paso adelante, sintiendo el nudo en el estómago. «Buenas noches, señor Javier. Mi nombre es Lupita. Estoy aquí para ayudarlo en lo que necesite». Él se volvió lentamente, y sus ojos, de un azul intenso, la miraron con una arrogancia cortante. «¿Otra más?», murmuró él, la voz ronca y cargada de desprecio. «No necesito ayuda, no necesito niñeras. Pueden irse, todos ustedes». El tono era de mando, de alguien acostumbrado a ser obedecido. Lupita sintió el impacto de aquellas palabras, pero no retrocedió. Aquel era el primer choque, el primero de muchos, ella lo sabía. La pared de rabia y frustración que él erigía era visible, palpable, pero Lupita no estaba allí para rendirse. Estaba allí para trabajar y para ayudar. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia para Lupita. Javier era un pozo de amargura, un hombre que parecía haber levantado muros infranqueables a su alrededor. Se negaba a cooperar, a hacer los ejercicios de fisioterapia, a tomar los medicamentos. Cada intento de Lupita de acercarse era recibido con sarcasmo o con un silencio pesado que parecía gritar desprecio. «No pierdas tu tiempo, muchacha», decía él, los ojos fijos en el techo. «No tengo salvación y tú no eres diferente a las otras». Pero Lupita no era como las otras. No se dejaba abatir por su frialdad. Con una calma sorprendente, insistía, no con imposición, sino con una persistencia gentil. Si él se negaba a comer, ella traía el plato y lo dejaba allí, leyendo un libro en silencio hasta que el hambre lo venciera. Si él se negaba a la fisioterapia, ella describía los beneficios, los pequeños avances que podrían lograrse, sin presionar, solo sembrando la semilla de la posibilidad. Una tarde, mientras intentaba convencerlo de hacer un ejercicio de estiramiento, Lupita notó una pila de libros en la mesita de noche. Eran clásicos de la literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstói. Sus ojos brillaron. «Veo que le gusta la literatura rusa, señor Javier», comentó, la voz suave. Él la miró sorprendido por la observación. «¿Y qué sabes tú de eso?», replicó el tono aún áspero, pero con un rastro de curiosidad. Lupita sonrió. «Mi madre es profesora de literatura. Crecí leyendo a esos autores. Crimen y Castigo es uno de mis favoritos». La mención del libro pareció tocar una cuerda sensible. Javier desvió la mirada, pero el silencio que siguió ya no era de desprecio, sino de reflexión. Ese día, la conversación sobre literatura se extendió por casi una hora. No fue un diálogo fácil, pero fue un diálogo. Él la corrigió en algunos puntos. Ella defendió sus interpretaciones. Pequeños espacios estaban siendo abiertos. En los días siguientes, las lecturas de autores rusos se convirtieron en un ritual matutino. Lupita leía en voz alta y Javier, acostado, escuchaba. De vez en cuando, él la interrumpía para comentar una frase,
un personaje. La pared de rabia y frustración no se había derrumbado, pero comenzaban a aparecer grietas. En uno de esos momentos, mientras ella leía un fragmento de Ana Karenina, Javier soltó una risa baja, casi inaudible, por un comentario que ella hizo sobre la hipocresía de la sociedad. Fue un sonido inesperado, un atisbo de ligereza, una sonrisa, la primera, y Lupita supo en ese instante que estaba en el camino correcto. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina en la mansión Fuentes, antes tan opresiva, comenzó a transformarse. Lo que debía ser puramente profesional se metamorfoseó en una convivencia íntima, delicada, tejida por pequeños gestos y momentos compartidos. Las lecturas de autores rusos ya no eran solo un pasatiempo. Se convirtieron en un ritual matutino, un vínculo silencioso que los conectaba antes de que el mundo exterior invadiera. Javier, antes tan retraído, comenzó a esperar estos momentos, y Lupita percibía el cambio en su mirada, menos amarga, más curiosa. Los ejercicios físicos, que al principio eran una batalla diaria, se convirtieron en un desafío compartido. Lupita, con su paciencia inquebrantable, lo alentaba en cada pequeña victoria, en cada movimiento recuperado. Ella hablaba sobre la fuerza del cuerpo, pero también sobre la resiliencia de la mente, y Javier, poco a poco, parecía absorber sus palabras. El sarcasmo aún aparecía, pero venía acompañado de un brillo en los ojos, una señal de que la armadura estaba cediendo. La mansión, con sus largos pasillos y silencio constante, dejó de ser solo un lugar de trabajo y se convirtió en un escenario para las agudas observaciones de Lupita. Ella notaba la rigidez de Elena, la forma en que la hermana de Javier controlaba cada detalle de la casa y de la vida de su hermano. El ama de llaves, una señora discreta llamada Doña Consuelo, era la única persona que parecía emanar un poco de calor en aquel ambiente, y Lupita sentía una conexión silenciosa con ella. Fue durante una de esas tardes de rutina, mientras organizaba algunos papeles en el escritorio de Javier, que Lupita se encontró con algo inquietante. Entre correspondencias e informes de salud, había documentos que no parecían pertenecer allí, hojas de cálculo con números complejos, registros de transferencias bancarias extrañas, fechas que no encajaban. Eran solo fragmentos, pero la intuición de Lupita encendió una alerta. Aquellos registros parecían adulterados, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. La curiosidad, mezclada con un creciente sentido de incomodidad, la impulsó a investigar más a fondo. El accidente que había dejado a Javier parapléjico, antes descrito como una fatalidad, ahora parecía envuelto en una niebla de dudas. ¿Por qué aquellos documentos estaban allí? ¿Por qué la prisa en esconderlos? La mente de Lupita, acostumbrada a descifrar los enigmas de la vida para sobrevivir, comenzó a conectar puntos. Aquel no era un simple caso de cuidado. Había algo más, algo sombrío, escondido en las entrañas de aquella mansión y de aquella familia. Movida por un sentido de justicia que se encendió en su pecho, Lupita decidió que no podía ignorar lo que había descubierto. Aquellos documentos, por más fragmentados que fueran, apuntaban a algo mayor, algo que iba más allá de simples errores contables. Necesitaba más información, pruebas concretas. La mansión, antes un laberinto de lujo, ahora se revelaba como un escondite de secretos. Su aliada inesperada fue Doña Consuelo, el ama de llaves. Lupita, con tacto y discreción, la abordó en un momento en que Elena no estaba cerca. «Doña Consuelo», comenzó, la voz baja, «usted trabaja aquí desde 1900. Hace mucho tiempo, ¿verdad?». La ama de llaves, que siempre había sido reservada, miró a Lupita con una mezcla de sorpresa y cautela. «Desde que el señor Ricardo, el padre de Javier, estaba vivo», respondió ella, la voz un susurro. «He visto esta casa cambiar mucho». Lupita dudó, pero la urgencia habló más fuerte. «Encontré algunas cosas, documentos. Parecen importantes, pero están confusos. ¿Sabría decirme si hay algún lugar donde el señor Ricardo guardaba papeles antiguos? ¿Algún escondite?». Doña
Consuelo la observó por un largo momento, sus ojos experimentados pareciendo sopesar la sinceridad de Lupita. Finalmente, un gesto casi imperceptible. La biblioteca. El señor Ricardo era un hombre de muchos secretos y le gustaba guardarlos cerca de sus libros. Con la ayuda discreta de doña Consuelo, Lupita comenzó a registrar la inmensa biblioteca de la mansión. No era una tarea fácil. Había miles de volúmenes y el tiempo era escaso, siempre bajo el riesgo de que Elena apareciera. Pero el ama de llaves, con su memoria afilada, dio las pistas correctas. Él tenía una fascinación por los mapas antiguos, susurró doña Consuelo, señalando una estantería aislada, y por los enigmas. Y fue allí donde Lupita encontró. Detrás de una colección de mapas náuticos del siglo XVIII, en un compartimento secreto hábilmente camuflado, había una caja de madera oscura. Dentro, una pila de registros antiguos, carpetas empolvadas y un diario. Las manos de Lupita temblaron al hojear los papeles. Eran pruebas irrefutables de desvíos financieros y manipulaciones dentro de la empresa de la familia Fuentes. Hojas de cálculo detalladas, extractos bancarios con sumas exorbitantes, contratos con cláusulas oscuras. El shock vino al cruzar las fechas. Una gran transferencia, un valor asombroso, coincidía con los días que precedieron al accidente de Javier. Y no era solo eso. Había informes técnicos, fotos de piezas de coche dañadas, anotaciones sobre una falla en el sistema de frenos, justamente el área en la que el padre de la familia, Ricardo, era un especialista renombrado. Sabotaje. La palabra resonó en la mente de Lupita, helándola hasta los huesos. El accidente no había sido una fatalidad, había sido un acto deliberado. La red de secretos era mucho más densa y peligrosa de lo que ella imaginaba. Lupita volvió a la habitación de Javier, los documentos pesando en sus manos, no por el papel, sino por la verdad que cargaban. Él estaba leyendo un tomo de Dostoyevsky, pero sintió el cambio en la atmósfera, la urgencia en cada paso de ella. ¿Pasó algo?, preguntó, la voz menos áspera que antes, un vestigio de la antigua frialdad que aún lo habitaba. Lupita respiró hondo, el corazón latiendo fuerte. Señor Javier, yo encontré algunas cosas en la biblioteca, con la ayuda de doña Consuelo. Extendió los papeles, las pruebas del desvío financiero y, lo más grave, las evidencias de sabotaje en el coche. Los ojos de Javier recorrieron los documentos y el color desapareció de su rostro. La rabia que solía dirigir al mundo, a sí mismo, ahora se volcaba hacia la traición, hacia la crueldad que se revelaba en las entrelíneas de aquellos papeles. No, no es posible, susurró, la voz quebrada, casi irreconocible. Elena. Ella no haría esto. Lupita lo miró con compasión, el dolor de él resonando en su propio pecho. Las pruebas son claras, señor Javier. El accidente no fue una casualidad. Alguien quería impedirlo. El dolor y la furia se mezclaron en la mirada de Javier, formando una tormenta silenciosa. Se pasó las manos por el cabello, la mente corriendo hacia atrás, revisando cada detalle, cada conversación con su hermana, cada movimiento. La ficha caía, pesada, aplastante. «Necesitamos hacer algo», dijo la voz firme a pesar del shock que lo sacudía. «No puedo dejar esto impune. Mi padre, él dedicó su vida a esta empresa. Su memoria no puede ser manchada por esto». Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma, un plan audaz, digno de una trama de telenovela. «Ellos no esperan que yo esté investigando», dijo Javier, la mente ya trabajando a alta velocidad. «Necesitamos tomarlos por sorpresa». Lupita tuvo una idea, un destello de genialidad nacido de su propia experiencia en situaciones difíciles. «¿Y si me despiden? De repente?» Eso llamaría la atención, pero desviaría el foco de una investigación interna. Pensarían que la amenaza fue eliminada. Javier la miró, la sorpresa en sus ojos dando lugar a una admiración silenciosa, un reconocimiento de la inteligencia y el coraje de ella. «Es arriesgado», ponderó, «pero puede funcionar. Tú serías el cebo». El plan era simple en su audacia.
Lupita sería despedida bajo un pretexto cualquiera, tal vez por romper las reglas de la casa, como Elena siempre advertía. Esto crearía una distracción, una falsa sensación de seguridad para quien quiera que estuviera detrás del sabotaje y de los desvíos. Mientras tanto, Javier, con la ayuda de su abogado de confianza, al que contactaría secretamente, usando un celular antiguo que doña Consuelo había guardado para él, convocaría una reunión de emergencia del consejo de la empresa. Una reunión que él, parapléjico y recluido, raramente hacía. En el momento adecuado, con todos los involucrados reunidos, revelarían las pruebas, las hojas de cálculo, los extractos, los informes técnicos, el diario del padre. La verdad saldría a la luz. La tensión era palpable en la habitación, pero la determinación en sus ojos era aún mayor. Estaban juntos en esto, una alianza improbable contra una verdad cruel. El plan comenzó a ejecutarse con una precisión casi dolorosa. Lupita sabía que la farsa del despido necesitaba ser convincente, y eso significaba alejarse de Javier, al menos públicamente. La distancia, aunque temporal, ya apretaba el corazón de ella. Él, por su parte, sentía la aprensión de verla partir, aún sabiendo que era por un bien mayor. Aquel vínculo invisible que se había formado entre ellos, tejido por libros y confidencias, ahora sería puesto a prueba. La oportunidad para el despido surgió de forma casi orquestada. Lupita, siguiendo las instrucciones de Javier, dejó un informe médico sobre la mesita de noche de él, olvidado de forma intencional. Elena, con su vigilancia constante, no tardó en encontrar el documento. «Señorita Mendoza», la voz de ella resonó por la mansión, cortante como un estilete. «¿Cómo se atreve a dejar información confidencial expuesta? Esto es una grave violación de protocolo». Lupita se disculpó, fingiendo vergüenza, pero Elena ya había decidido. No hay excusas. Su descuido es inaceptable. Lamentablemente, tendré que despedirla. Inmediatamente. La escena fue montada para ser dramática, para que todos en la casa presenciaran la falla de Lupita. Doña Consuelo, con una mirada de complicidad y preocupación, solo observaba. Javier, desde su habitación, oía la voz de su hermana y el silencio de Lupita, sintiendo un nudo en la garganta. La despedida fue breve y dolorosa. Lupita recogió sus pocas pertenencias, la maleta desgastada nuevamente en sus manos. Al pasar por la habitación de Javier, él estaba de espaldas a la puerta, fingiendo leer. Ella sabía que él estaba escuchando, sintiendo cada paso suyo. Sin palabras, solo un gesto discreto que él percibió por el rabillo del ojo. Un susurro silencioso, cargado de todo lo que no podía ser dicho. «Confío en ti. Espérame». Ella salió, la puerta de la mansión cerrándose tras ella con un sonido hueco, dejándola nuevamente en la inmensidad de la gran ciudad, pero ahora con un propósito claro y un secreto peligroso en sus manos. Mientras Lupita se alejaba, Javier actuaba. Con el celular antiguo que doña Consuelo había guardado, contactó a su abogado de confianza, el doctor Ramírez, un hombre íntegro y discreto que había trabajado durante años con su padre. La voz de Javier, antes cargada de amargura, ahora tenía un tono de urgencia y determinación. «Doctor Ramírez, necesito una reunión de emergencia con el consejo. Mañana es sobre el accidente de mi padre y el mío». El abogado, sorprendido por el contacto inesperado y el tono serio de Javier, accedió inmediatamente. La noche fue larga para Javier. Revisó los documentos que Lupita había encontrado, organizándolos, armando el rompecabezas de la traición. Las pruebas eran irrefutables. Con cada hoja, cada número, cada informe, la imagen de Elena se volvía más sombría. Sentía el dolor de la traición familiar, pero también una fuerza renovada. La verdad necesitaba salir a la luz, no solo por él, sino por la memoria de su padre. La mañana siguiente sería decisiva. La mañana siguiente amaneció tensa en la mansión Fuentes. Elena, ajena a la verdadera razón de la reunión de emergencia, estaba en su elemento, organizando cada detalle, creyendo que la convocatoria repentina
era solo una demostración más de su autoridad. Poco sabía ella que el tablero estaba siendo volteado. Los miembros del consejo, figuras importantes y respetadas en el mundo de los negocios, comenzaron a llegar, sus semblantes curiosos ante la inusual presencia de Javier. La sala de reuniones, generalmente escenario de discusiones financieras y estrategias de mercado, estaba cargada de una expectativa silenciosa. Javier, con la ayuda discreta de doña Consuelo, ya estaba posicionado en la cabecera de la larga mesa de caoba, el semblante serio, pero con un brillo de determinación en los ojos. El doctor Ramírez, su abogado, estaba sentado a su lado, una carpeta voluminosa sobre la mesa. Elena, con su postura impecable, tomó su lugar, una sonrisa fría en los labios. «Buenos días a todos», comenzó, la voz pulida. Javier nos convocó para una discusión urgente sobre el rumbo de la empresa. Javier levantó la mano, interrumpiéndola. «En realidad, Elena, la discusión es sobre el rumbo de nuestra familia y la integridad de esta empresa», corrigió, la voz firme y resonante sorprendiendo a todos. Hizo un gesto al doctor Ramírez, quien abrió la carpeta. «En los últimos meses he estado investigando, y lo que descubrí es perturbador». Los ojos de Elena se entrecerraron, un destello de desconfianza cruzando su rostro. Con una calma calculada, Javier comenzó a presentar las pruebas. El doctor Ramírez proyectó las hojas de cálculo adulteradas, los extractos bancarios con las transferencias sospechosas, las fechas que coincidían con el periodo que precedió al accidente de Ricardo y posteriormente al de Javier. Con cada diapositiva, cada número, el silencio en la sala se volvía más denso. Los miembros del consejo intercambiaban miradas incrédulas, algunos conmocionados, otros con una creciente indignación. Elena intentó intervenir, la voz elevada. «Esto es un absurdo, calumnias. Javier está delirando». Pero Javier no la dejó. «No son calumnias, Elena. Son hechos, y aquí está la prueba más contundente». Hizo una señal, y el doctor Ramírez mostró las fotos de las piezas de coche dañadas, los informes técnicos que apuntaban a una falla deliberada en el sistema de frenos. Y entonces, el diario de Ricardo Fuentes, el padre, fue exhibido. Las últimas anotaciones del patriarca, describiendo sus preocupaciones por los desvíos financieros y la desconfianza hacia uno de sus hijos. Las palabras eran claras, aunque codificadas. El impacto fue avasallador. Elena palideció, su rostro antes controlado ahora contorsionado en una mezcla de furia y desesperación. Tú has armado esto», gritó levantándose abruptamente. «Todo es una farsa para quitarme del camino». Pero era demasiado tarde. La verdad, cruel e implacable, había sido revelada. Los miembros del consejo, antes escépticos, ahora miraban a Elena con repulsión. La máscara de control y perfección de ella había caído, revelando el rostro de la traición. Javier, exhausto, pero con una sensación de justicia, observó el caos que se instalaba. La primera parte del plan había sido exitosa. Ahora era hora de lidiar con las consecuencias. El caos irrumpió en la sala de reuniones. Los murmullos de los miembros del consejo se transformaron en voces indignadas, y Elena, con el rostro desfigurado por la rabia y el terror, intentó una última jugada. «No pueden creerle. Está enfermo, inestable. Esto es una conspiración». Su voz, antes tan controlada, ahora era un grito histérico que resonaba por las paredes de la mansión. Javier, sin embargo, mantuvo la calma. «Las pruebas hablan por sí mismas, Elena. El doctor Ramírez ya ha contactado a las autoridades. La policía está en camino». La mención de la policía hizo que la sangre de Elena se helara. Sus ojos se agrandaron y miró a su alrededor, buscando una salida, una negación, cualquier cosa que pudiera revertir la situación. Pero no había escapatoria. Los miembros del consejo, conmocionados por la dimensión de la traición, ya se estaban levantando, algunos llamando a sus propios abogados, otros simplemente observando la escena con repulsión. En pocos minutos se pudieron escuchar sirenas a lo lejos, acercándose a la mansión. Elena
Al darse cuenta de que su farsa había llegado a su fin, intentó huir. Corrió hacia la puerta, pero fue interceptada por 2 policías que ya entraban en la sala, guiados por el doctor Ramírez. Ella se resistió, gritando acusaciones contra Javier, contra todos, pero sus protestas fueron en vano. Esposada, Elena fue sacada de la mansión que un día creyó suya, llevada afuera bajo las miradas atónitas de los empleados y de los pocos curiosos que se aglomeraban en el portón. Con la partida de Vendetta, Elena, un silencio pesado, pero liberador, flotó sobre la mansión. Javier sintió un peso inmenso ser retirado de sus hombros. La justicia, aunque tardía y dolorosa, comenzaba a hacerse. Los miembros del consejo, tras un breve periodo de recuperación del shock, se acercaron a Javier. Expresaron su apoyo, su solidaridad y la promesa de reestructurar la empresa, garantizando que la memoria de Ricardo Fuentes fuera honrada. Tan pronto como la sala se vació y el doctor Ramírez aseguró que todo estaba bajo control, Javier pidió a doña Consuelo que trajera el celular que había usado para contactar al abogado. Con las manos temblorosas marcó el número de Lupita. La llamada fue contestada al segundo tono. «¿Lupita?», dijo, la voz embargada por la emoción, pero con un tono de alivio que ella nunca había escuchado antes. «Está todo bien. El plan funcionó. Elena ha sido llevada». Del otro lado de la línea, Lupita soltó un suspiro de alivio. Había pasado la noche en vela, mordiéndose las uñas, imaginando cada paso de aquel plan arriesgado. «Voy para allá», dijo ella, la voz firme, pero con una alegría contenida. «Estoy volviendo a casa». La palabra casa resonó en la mente de Javier. No era solo la mansión, sino la sensación de pertenencia, de tener a alguien a su lado. Sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho no aparecía en su rostro. El sol de la mañana invadía la habitación, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo, un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía prometedor. Lupita llegó a la mansión bajo un cielo que parecía más azul y un sol que brillaba, con una intensidad renovada. El portón, antes un símbolo de su prisión y luego de su partida forzada, ahora se abría como una invitación a un nuevo comienzo. Doña Consuelo la esperaba en la entrada, los ojos llenos de alivio y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. «Qué bueno que has vuelto, mi niña», susurró el ama de llaves, abrazando a Lupita con una ternura maternal. «Esta casa te necesitaba». El Toussaint, interior de la mansión, parecía respirar de forma diferente. La opresión que antes flotaba en el aire se había disipado, reemplazada por una ligereza casi imperceptible. Los pasillos ya no parecían tan fríos y silenciosos. Había una nueva energía, una promesa de días mejores. Lupita fue directo a la habitación de Javier, el corazón latiendo fuerte de expectativa. Él estaba sentado en su silla de ruedas, junto a la ventana, observando el jardín. Al oír los pasos de ella, se volvió y sus ojos se encontraron. Ya no existía la frialdad del principio, ni la amargura que lo consumía. Había alivio, gratitud y, algo más profundo, un cariño que florecía entre ellos. «Lupita», dijo él, la voz suave, una sonrisa genuina en los labios. Ella se acercó y él extendió la mano, que ella tomó con firmeza. Era un contacto que sellaba no solo una asociación, sino una conexión que iba más allá de lo profesional. Los días que siguieron fueron de recuperación y reconstrucción. La mansión, antes un escenario de secretos e intrigas, comenzó a transformarse en un hogar. Javier, libre del peso de la traición y de la oscuridad que lo rodeaba, experimentó una notable mejoría. Las sesiones de fisioterapia, antes una carga, ahora eran enfrentadas con más empeño. Él reía más, conversaba más y cada día un poco más de su antigua vitalidad regresaba. Lupita siempre estaba a su lado, no solo como cuidadora, sino como confidente, amiga y poco a poco algo más. Pasaban horas conversando, leyendo, planeando el futuro de la empresa y, sin darse cuenta, el futuro de ellos. El doctor Ramírez se ocupaba de los trámites legales.
asegurando que Elena enfrentara las consecuencias de sus actos y que la empresa fuera reestructurada bajo el liderazgo de Javier. La verdad sobre el accidente de Ricardo y el sabotaje contra Javier salió a la luz pública, conmocionando a la sociedad, pero también generando una ola de apoyo y solidaridad hacia la familia Fuentes. Una tarde, mientras tomaban té en el Limousin-Tossetom jardín, uno de los pocos lugares de la mansión donde Javier se sentía verdaderamente a gusto, él miró a Lupita. «Lupita», comenzó la voz un poco vacilante, «yo no sé qué habría sido de mí sin ti. Me trajiste de vuelta». Lupita sonrió, el corazón calentado por las palabras de él. «Nos trajimos de vuelta, Javier, juntos». Él asintió, un brillo en los ojos. El camino por delante aún sería desafiante, con la recuperación física de Javier y la reconstrucción de la empresa, pero ya no estaban solos. La mansión, antes un lugar de dolor y secretos, ahora era el escenario de un nuevo capítulo. Un capítulo de esperanza, sanación y un amor que florecía silenciosamente, prometiendo llenar cada rincón vacío. Los meses que siguieron a la revelación fueron un torbellino de cambios, pero para Javier y Lupita cada día traía una nueva capa de esperanza y complicidad. La mansión, antes un mausoleo de rencores, ahora resonaba con risas y conversaciones animadas. Javier, impulsado por la presencia constante de Lupita y por la renovada voluntad de vivir, se dedicaba a la fisioterapia con una disciplina que sorprendía incluso a los terapeutas. No solo quería caminar, quería correr, sentir el suelo bajo sus pies nuevamente, libre de las cadenas que la traición de Elena y la propia amargura habían impuesto. Lupita era su sombra, su fuerza silenciosa. Ella lo acompañaba en las sesiones, ofrecía palabras de aliento cuando el dolor era intenso y celebraba cada pequeña victoria. El movimiento de un dedo, la fuerza creciente en las piernas, el equilibrio que lentamente retornaba. Ya no era una relación de empleada y patrón, sino de dos seres humanos que se apoyaban, que se veían y se reconocían en sus vulnerabilidades y en sus fortalezas. Las miradas que intercambiaban eran más largas, los toques más demorados, y las conversaciones se extendían por la noche, revelando sueños y miedos que antes eran guardados bajo llave. Un día, durante una sesión de fisioterapia, Javier hizo un esfuerzo hercúleo. Con la ayuda del terapeuta y la mirada atenta de Lupita, se levantó de la silla de ruedas. Fue un momento de pura emoción. Los músculos temblaron, la frente sudó, pero permaneció de pie, por unos segundos preciosos. Lupita sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, un nudo en la garganta. Javier la buscó con los ojos, una sonrisa exhausta, pero victoriosa en el rostro. «Lo logré, Lupita», susurró la voz ronca. «Lo logré». Esa noche, la cena fue diferente. Javier pidió que fuera servida en el jardín, bajo las estrellas. La suave luz de las velas creaba un ambiente íntimo. Después de que doña Consuelo se retiró, dejándolos a solas, un silencio cómodo se instaló. Javier, todavía exhausto, por el logro del día, pero con una euforia contenida, miró a Lupita. «¿Sabe?», comenzó la voz baja, «solía pensar que la vida había terminado para mí, que estaba condenado a una existencia de oscuridad y soledad». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero tú trajiste la luz de vuelta. Me hiciste querer luchar de nuevo, no solo por la empresa, sino por mí, por nosotros». Lupita sintió el corazón acelerarse. Las palabras de él eran un bálsamo para su propia alma, que también había conocido la soledad y la lucha. «Eres fuerte, Javier», respondió, la voz quebrada. «Siempre lo fuiste. Yo solo ayudé a encontrar el camino de vuelta». Él extendió la mano sobre la mesa y ella la tomó. El contacto era eléctrico, una promesa silenciosa de todo lo que aún estaba por venir. El futuro de la empresa, bajo el nuevo y visionario liderazgo de Javier, ya comenzaba a florecer, con planes de expansión e inversiones en áreas más sostenibles. Pero esa noche, bajo el cielo estrellado, lo que florecía más intensamente era la conexión entre ellos,
un amor que había nacido de la adversidad y que ahora se preparaba para un nuevo y prometedor capítulo. Las semanas se transformaron en meses, y la recuperación de Javier progresaba a pasos agigantados, desafiando las expectativas de los médicos. Cada día era una pequeña victoria, y la mansión, antes un refugio forzado, se convertía en un centro de vida y actividad. Javier no solo se levantaba de la silla de ruedas, sino que comenzó a dar sus primeros pasos con ayuda de muletas, y pronto, con la ayuda de Lupita, caminaba por el jardín, sintiendo la hierba bajo los pies, un verdadero milagro para quien un día pensó que nunca más caminaría. La empresa, bajo la nueva y transparente gestión de Javier, florecía. Él implementó las ideas innovadoras que había discutido con Lupita, enfocándose en la sostenibilidad y la responsabilidad social, lo que no solo revitalizó la imagen de la compañía, sino que también atrajo nuevos inversores y talentos. Lupita, con su inteligencia y perspicacia, se convirtió en su mano derecha, no solo en el aspecto personal, sino también profesional. Sus sugerencias siempre eran valoradas, y ella participaba activamente en las reuniones, contribuyendo con una visión fresca y humanizada. La relación entre ellos, que había comenzado como una asociación de necesidad, evolucionó hacia algo más profundo e innegable. Las miradas se transformaron en sonrisas cómplices, los toques en caricias suaves. La amistad y el respeto mutuo pavimentaron el camino para un sentimiento que ambos dudaban en nombrar, pero que era palpable en el aire que los rodeaba. Doña Consuelo observaba todo con una sonrisa discreta, sabiendo que el destino había trazado un hermoso camino para ellos. Una tarde, mientras caminaban lentamente por el jardín, Javier se detuvo bajo la sombra de un antiguo árbol. Soltó las muletas, apoyándose en el tronco, y se volvió hacia Lupita. El sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados, y la brisa suave agitaba el cabello de ella. «Lupita», dijo él, la voz ronca de emoción, «yo te amo». Las palabras, dichas con una sinceridad arrebatadora, llenaron el aire. Lupita sintió el corazón acelerarse. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero eran lágrimas de pura felicidad. No necesitó pensar, no dudó. «Yo también te amo, Javier», respondió, la voz entrecortada. Él se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso tierno, que sellaba no solo una promesa, sino la concreción de un amor que había nacido en medio del caos y el dolor. Era un beso que llevaba la gratitud por el pasado superado y la esperanza de un futuro construido juntos. Aquel beso marcó el inicio de un nuevo capítulo. La mansión Fuentes, antes un escenario de tragedias y secretos, ahora era un hogar repleto de amor, risas y la promesa de una vida plena. Javier y Lupita, unidos por la adversidad y el destino, estaban listos para enfrentar el mundo lado a lado, construyendo no solo un imperio de negocios, sino una vida que valía la pena ser vivida, con cada paso siendo una celebración de la superación y del amor que los unía. El beso bajo el atardecer fue el sello de un nuevo amanecer para Javier y Lupita. A partir de entonces, la relación de ellos floreció abiertamente, sin vacilaciones. La mansión, que antes parecía el escenario de un drama sombrío, se transformó en un hogar vibrante, lleno de la alegría y la complicidad que emanaban de la pareja. Doña Consuelo, con su corazón sabio, observaba la felicidad de ellos con una satisfacción silenciosa, sintiendo que la paz finalmente había regresado a aquella casa. Javier continuó sorprendiendo a todos con su recuperación. Los pasos vacilantes dieron lugar a caminatas firmes y pronto estaba moviéndose, sin la ayuda de muletas, aunque todavía con la cautela necesaria. La fisioterapia se convirtió en una rutina de mantenimiento y volvió a practicar deportes ligeros como natación, recuperando la fuerza y la vitalidad que la enfermedad y la traición le habían robado. Cada día se sentía más él mismo, pero una versión mejorada, más consciente y agradecida por la vida. En la empresa, el liderazgo de Javier, ahora más maduro y empático, junto con la visión estratégica de Lupita, llevó a Fuentes S.A.,
a nuevos niveles. No solo recuperaron la reputación manchada por Elena, sino que la elevaron. Se lanzaron nuevos proyectos enfocados en la innovación y la responsabilidad social, y la empresa se convirtió en un modelo de gestión ética y sostenible. Lupita, que había comenzado como cuidadora, asumió un cargo destacado en la dirección, siendo sus ideas y su inteligencia esenciales para el éxito de los nuevos emprendimientos. La vida de Javier y Lupita se entrelazaba en todos los aspectos. Compartían no solo el trabajo, sino los momentos de ocio, las comidas, los sueños. Las conversaciones nocturnas en el jardín se convirtieron en un ritual, donde planeaban el futuro, reían de las pequeñas cosas y se apoyaban en las grandes. Descubrieron que la adversidad los había unido de una forma que la prosperidad sola nunca lograría. Un año después del arresto de Elena y el giro en sus vidas, Javier y Lupita estaban nuevamente en el jardín, bajo el mismo árbol donde habían intercambiado el primer «te amo». El sol se ponía, pintando el cielo con suaves tonos de rosa y dorado. Javier se arrodilló sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Los ojos de Lupita se agrandaron. «Lupita», dijo él, la voz llena de emoción, «me devolviste la vida, la esperanza, la capacidad de amar. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. ¿Aceptarías casarte conmigo?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Lupita, pero la sonrisa que se abrió en sus labios era la más pura y feliz que Javier había visto jamás. «Sí, Javier, 1000 veces sí», respondió ella, extendiendo la mano hacia él. Él colocó el anillo y luego la atrajo hacia un abrazo apretado, sellando la promesa de una vida entera juntos. La mansión Fuentes, testigo de tantos dolores y superaciones, ahora se preparaba para celebrar un nuevo comienzo, un amor que había florecido de las cenizas y que prometía ser eterno. El viaje había sido largo y arduo, pero el final era un testimonio de la fuerza del amor, de la resiliencia y de la capacidad humana de encontrar la luz incluso en las mayores oscuridades. La noticia del compromiso de Javier y Lupita se extendió por la mansión como una brisa fresca, trayendo consigo una ola de alegría y celebración. Doña Consuelo, con un brillo en los ojos, comenzó a planear los preparativos con un entusiasmo contagioso. La mansión, que había sido escenario de intrigas y sufrimiento, ahora se preparaba para un evento que simbolizaba la redención y un nuevo comienzo. Lupita y Javier se sumergieron en los preparativos con una ligereza y felicidad que nunca habían imaginado posible. Querían que la boda reflejara el viaje que habían recorrido, simple pero profundo, elegante pero acogedor. Decidieron que la ceremonia sería en el propio jardín de la mansión, bajo el mismo árbol donde habían intercambiado el primer beso y la propuesta de matrimonio. Era un lugar que cargaba el peso de sus memorias y la promesa de su futuro. El día de la boda amaneció con un sol radiante, un cielo de un azul límpido que parecía bendecir la unión. El jardín estaba decorado con flores blancas y follajes verdes, creando un escenario de cuento de hadas. Amigos cercanos, miembros del consejo de la empresa que se habían convertido en aliados leales, y los empleados de la mansión que habían presenciado la transformación de Javier y el florecer del amor entre él y Lupita, estaban presentes, con los corazones llenos de felicidad. Javier, impecable en su traje, esperaba a Lupita en el altar, improvisado bajo el árbol. Sus ojos brillaban con una emoción contenida, y apenas podía contener la ansiedad. Cuando Lupita apareció, caminando por la alfombra de pétalos de flores, sintió que el mundo se detenía. Ella estaba deslumbrante en un vestido simple, pero elegante, que realzaba su belleza natural y una sonrisa que iluminaba todo el jardín. La ceremonia fue emocionante, llena de votos sinceros que hablaban de superación, gratitud y un amor que había nacido de la adversidad. Javier, con la voz entrecortada, prometió a Lupita una vida de compañerismo, respeto y amor incondicional. Lupita, por su parte, prometió ser su puerto seguro, su fuerza y su alegría todos los días. El beso que selló la unión fue aplaudido con euforia,
y las lágrimas de felicidad corrieron por los rostros de muchos. La fiesta que siguió fue un reflejo de la ligereza y la alegría que ahora impregnaban la vida de Javier y Lupita. Música, baile y conversaciones animadas llenaron la mansión hasta altas horas de la noche. Javier, ahora completamente recuperado, bailó con Lupita, un símbolo vivo de su resiliencia y de la fuerza del amor. Los años que siguieron fueron de prosperidad y felicidad. Fuentes S.A. continuó creciendo bajo el liderazgo visionario de Javier y Lupita, que trabajaban lado a lado, complementándose en cada decisión. La mansión, antes un lugar de sombras, se convirtió en un hogar lleno de vida, risas y pronto, con la llegada de pequeños pasos corriendo por los pasillos, la promesa de una nueva generación. Javier y Lupita, unidos por el destino y por un amor inquebrantable, demostraron que, incluso después de las mayores tormentas, el sol siempre vuelve a brillar, trayendo consigo la promesa de un futuro repleto de luz y esperanza. Los años que siguieron a la boda de Javier y Lupita fueron un testimonio de la resiliencia del amor y de la capacidad de reconstrucción. La mansión Fuentes, otrora un lugar de sombras y secretos, se transformó en un hogar vibrante, repleto de risas y el dulce desorden de la vida familiar. El sonido de pequeños pasos corriendo por los pasillos, que antes era una promesa distante, se convirtió en realidad con la llegada de Sofía y algunos años después, de Miguel. Ser padres trajo una nueva dimensión al amor de Javier y Lupita. Se turnaban en las noches en vela, en los juegos en el jardín y en los cuentos contados antes de dormir. Javier, que había recuperado completamente la movilidad, ahora corría detrás de los niños por el césped, una sonrisa genuina en el rostro, recordando con cariño los días en que cada paso era una batalla. Lupita, por su parte, equilibraba con maestría la maternidad con su creciente influencia en Fuentes S.A., demostrando que era posible ser una líder visionaria y una madre dedicada. La empresa, bajo el liderazgo conjunto de Javier y Lupita, no solo consolidó su posición en el mercado, sino que también se convirtió en un faro de innovación y responsabilidad social. Invirtieron fuertemente en energías renovables y proyectos comunitarios, transformando Fuentes S.A. en un modelo de negocio que priorizaba no solo la ganancia, sino también el bienestar de las personas y del planeta. La reputación de la familia, antes manchada por la avaricia de Elena, fue completamente restaurada y elevada a un nuevo nivel de respeto y admiración. Las noches en el jardín, bajo el antiguo árbol, seguían siendo un refugio para Javier y Lupita. Después de que los niños se dormían, se sentaban allí tomados de la mano, observando las estrellas y conversando sobre el día, sobre los hijos, sobre el futuro. En una de esas noches, Javier apretó la mano de Lupita. «A veces miro todo, esto», dijo, recorriendo con la mirada la mansión iluminada y el cielo estrellado, «y apenas puedo creerlo. Parecía que estaba condenado a una vida de oscuridad. Y entonces apareciste tú». Lupita sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de él. «Nos encontramos en el momento correcto, Javier. La vida es así, llena de giros. Lo importante es cómo elegimos reaccionar a ellos». Él la abrazó más fuerte. «Tú me enseñaste eso. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse y seguir amando». El amor de ellos era la prueba viviente de que, incluso en las ruinas de un pasado doloroso, era posible construir un futuro brillante. La historia de Javier y Lupita no era solo sobre superación y redención, sino sobre la belleza de un amor que floreció en la adversidad, que se fortaleció con el tiempo y que se convirtió en la base de una familia feliz y de un legado de esperanza e integridad. La mansión Fuentes, con sus paredes antiguas y su jardín sereno, permanecía como el testigo silencioso de una vida plena, donde cada nuevo día era una celebración de la luz que habían encontrado juntos. Los años volaron, tejiendo una rica tapicería de memorias y logros para Javier y Lupita. Sofía y Miguel crecieron, llenando la mansión con la energía vibrante de la juventud. Sofía con la inteligencia aguda de su madre
y la determinación de su padre, mostraba un interés precoz por los negocios de la familia, haciendo preguntas perspicaces sobre sostenibilidad e innovación. Miguel, más contemplativo, heredó la sensibilidad de Lupita y la pasión de Javier por los deportes, pero también un corazón gentil y observador. Ellos eran la prueba viviente del amor y la resiliencia de sus padres, llevando consigo los valores de ética, compasión y perseverancia. Fuentes S.A. prosperaba bajo el liderazgo conjunto de Javier y Lupita. La empresa ya no era solo un conglomerado exitoso, sino un símbolo de transformación y responsabilidad. Proyectos sociales y ambientales se convirtieron en el núcleo de su operación, y el nombre Fuentes era sinónimo de integridad y progreso. Javier, que había superado completamente las secuelas físicas, se dedicaba con ahínco a conferencias y mentorías, compartiendo su historia de superación e inspirando a otros a encontrar fuerza en la adversidad. Lupita, por su parte, era una voz influyente en el sector, defendiendo prácticas empresariales justas e inclusivas. A pesar de la vida agitada, nunca dejaron de nutrir el amor que los unía. Las noches en el jardín, bajo el antiguo árbol, seguían siendo el santuario particular de la pareja. Era allí donde se reconectaban, lejos de las exigencias del día a día, recordando el pasado y soñando con el futuro. En una noche de verano, con las estrellas centelleando en el cielo oscuro, Javier tomó la mano de Lupita, que ya estaba marcada por las líneas del tiempo, pero aún transmitía la misma ternura de siempre. «¿Recuerdas, Lupita?», dijo él, la voz suave, «cuando yo creía que todo estaba perdido, que la mansión era una prisión y que estaba condenado a la soledad». Lupita apretó su mano. «Lo recuerdo, Javier, y también recuerdo mi propia desesperanza, pero míranos ahora, mira todo lo que hemos construido». Él sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de una vida bien vivida. «Sí, construimos una familia, un legado, y todo comenzó contigo, que me enseñaste a ver la luz donde yo solo veía oscuridad». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la familiar sensación de paz y seguridad. «Y tú me enseñaste que la fuerza está en aceptar la ayuda, en confiar y en amar sin reservas». La mansión Fuentes, con sus paredes centenarias, presenciaba no solo el paso del tiempo, sino la permanencia de un amor que había resistido todas las tormentas. Javier y Lupita, ahora con el cabello salpicado de plata, miraban hacia el futuro con la misma esperanza y complicidad que los había unido. La historia de ellos era un recordatorio de que la vida, por más desafiante que sea, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, de sanación y de un amor que, cuando es verdadero, es capaz de transformar la oscuridad más profunda en un amanecer eterno. El tiempo, implacable y gentil, continuaba moldeando la vida en la mansión Fuentes. Sofía y Miguel, ahora jóvenes adultos, trazaban sus propios caminos, pero siempre con la brújula moral y los valores que sus padres habían tan cuidadosamente inculcado en ellos. Sofía, con su brillo en los ojos y una mente estratégica, decidió seguir los pasos de sus padres en Fuentes S.A. Trajo una energía renovada y nuevas perspectivas, especialmente en el área de tecnología y sostenibilidad, asegurando que el legado de innovación y responsabilidad de la empresa continuara floreciendo. Miguel, con su naturaleza más artística y un profundo sentido de justicia social, se dedicó a proyectos humanitarios, usando la influencia y los recursos de la familia para hacer la diferencia en comunidades necesitadas, un reflejo de la compasión que Lupita siempre demostró. Javier y Lupita, ahora abuelos de nietos adorables que llenaban la mansión con aún más alegría y alboroto, observaban a sus hijos con orgullo. Habían pasado gradualmente las riendas de Fuentes S.A. a Sofía y a un equipo de jóvenes talentos, aunque continuaban actuando como consejeros, ofreciendo su vasta experiencia y sabiduría. Esta nueva fase de la vida les permitió dedicar más tiempo el uno al otro, a los nietos y a las pasiones que habían sido postergadas. Javier volvió a pintar, un hobby que había abandonado hacía años, y Lupita se dedicaba a la jardinería,
transformando el ya hermoso jardín de la mansión en un paraíso botánico. Las noches bajo el antiguo árbol, el santuario particular de la pareja, se volvieron aún más preciosas. En una de esas noches, mientras la luz de la luna plateaba las hojas y la risa de los nietos, que dormían tranquilamente, resonaba suavemente en la casa. Lupita recostó la cabeza en el hombro de Javier. «¿Quién lo diría, Javier?», susurró, la voz embargada por la emoción y la gratitud. «¿Que de aquella oscuridad, de aquella desesperación nacería todo esto?». Javier besó la parte superior de su cabeza. «Fuiste tú, mi amor. Tú fuiste la luz que me guió fuera de la oscuridad, y juntos construimos un mundo que ni en mis sueños más locos habría imaginado». Apretó la mano de ella, las arrugas del tiempo testificando cada desafío superado, cada alegría compartida. Nuestra historia no es solo sobre nosotros, Lupita, es sobre la fuerza del amor, de la resiliencia y de la capacidad humana de levantarse, no importa cuán profunda sea la caída. La mansión Fuentes, con sus paredes repletas de memorias, era más que una casa. Era un monumento a la esperanza, a la superación y al amor eterno de Javier y Lupita. Habían demostrado que el verdadero legado no se mide en riquezas o poder, sino en la capacidad de transformar el dolor en propósito, la adversidad en oportunidad y la soledad en una familia unida y amorosa. La luz que habían encontrado juntos continuaría brillando, guiando a las futuras generaciones de la familia Fuentes, un testimonio vivo de que el amor, en su forma más pura, es la mayor de las victorias. Los años continuaron pasando, suaves y repletos de momentos preciosos en la mansión Fuentes. Javier y Lupita, ahora en una fase más avanzada de la vida, veían el jardín que tanto amaban florecer y cambiar con las estaciones, así como la propia familia. Sofía y Miguel, con sus vidas establecidas y sus propios hijos creciendo, frecuentemente traían a la nueva generación a visitar a los abuelos, llenando la casa con la energía y la alegría que eran el eco de un pasado de superación. Javier y Lupita pasaban sus días disfrutando de la tranquilidad que habían conquistado. Él continuaba pintando, sus lienzos ahora reflejando la serenidad y la belleza que encontraba en el mundo a su alrededor, muchas veces retratando el jardín, los nietos o a la propia Lupita. Ella, por su parte, se dedicaba aún más a la jardinería, sus manos expertas cuidando de las plantas con el mismo cariño con que había cuidado de Javier en sus días más oscuros. La cocina de la mansión frecuentemente se llenaba con el aroma de sus platillos favoritos, preparados por doña Consuelo, quien, aunque más anciana, seguía siendo la guardiana silenciosa y amorosa de la familia. Las noches bajo el antiguo árbol, sin embargo, seguían siendo el ritual más sagrado. Era allí donde, tomados de la mano, revisitaban las memorias, las luchas, las victorias. En una noche particularmente fría, con una manta sobre los hombros, Lupita se acurrucó más cerca de Javier. «Es increíble, ¿no?», murmuró, la voz un poco más débil con la edad, pero aún llena de ternura. «Todo lo que vivimos, y cómo llegamos hasta aquí». Javier sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro marcado por el tiempo. «Sí, mi amor. Cada cicatriz, cada desafío nos trajo a este momento, a este lugar de paz, contigo a mi lado». Miró hacia las estrellas, que parecían más brillantes esa noche. «No cambiaría ni un solo día, ni siquiera los más difíciles, porque me llevaron a ti y a esta vida que construimos juntos». El amor de ellos ya no era el fuego impetuoso del principio, sino una llama constante y cálida que calentaba a todos a su alrededor. Era un amor que había madurado, que conocía el dolor y la alegría, la pérdida y el redescubrimiento. La mansión Fuentes, con sus paredes centenarias, era el testimonio silencioso de una historia de amor que había desafiado todas las probabilidades, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar, perdonar y levantarse. Javier y Lupita, tomados de la mano bajo el árbol que había presenciado tantos momentos cruciales, eran la personificación de que el amor, cuando es cultivado con paciencia y fe,
es la más bella y duradera de las victorias, un legado que continuaría inspirando a las generaciones futuras. El crepúsculo de la vida de Javier y Lupita llegó con la misma serenidad con que ellos habían construido su amor. La mansión Fuentes, que había presenciado el inicio de su historia, ahora los veía envejecer con gracia y dignidad, rodeados por el cariño de sus hijos y nietos, que eran la materialización de su legado. Las visitas de Sofía y Miguel, ahora con sus propias familias consolidadas, se volvieron más frecuentes, y los nietos, ya crecidos, escuchaban con fascinación las historias de la juventud de sus abuelos, especialmente aquellas que hablaban de superación y del amor que los unía. Javier, aunque con la salud más frágil, nunca perdió el brillo en los ojos ni la ternura en su sonrisa. Pasaba la mayor parte del tiempo en su taller improvisado, pintando paisajes imaginarios y retratos de su amada Lupita, que posaba pacientemente para él, la piel marcada por el tiempo, pero la mirada aún vibrante. Lupita, con su energía inquebrantable, seguía cuidando del jardín, aunque ahora con la ayuda de sus nietos, que aprendían con ella los secretos de las plantas y la paciencia de la naturaleza. Doña Consuelo, la fiel guardiana de la casa, ya había partido años antes, dejando un vacío, pero también el recuerdo de su dedicación y cariño. Las noches bajo el antiguo árbol, el corazón de la mansión y de su historia, se convirtieron en momentos de silencio compartido, de manos entrelazadas y de miradas que decían más que 1000 palabras. En una noche estrellada de otoño, con la brisa suave susurrando entre las hojas, Javier y Lupita estaban allí, como tantas veces antes. Lupita sintió la mano de Javier apretar la suya con una fuerza que parecía venir de un lugar profundo. «Lupita», susurró él, la voz casi inaudible, pero llena de una emoción profunda, «gracias por todo, por traerme de vuelta a la vida, por darme esta familia, este amor». Las lágrimas corrieron por el rostro de Lupita. «No hay nada que agradecer, mi amor. Lo haría todo de nuevo. Cada paso, cada dolor, cada alegría, porque todo me llevó a ti». Él sonrió, una sonrisa de paz y contentamiento. «Vencimos, ¿verdad? Vencimos a la oscuridad». Lupita besó su frente. «Sí, Javier, vencimos, y nuestro amor es eterno». Esa noche, bajo la luz de la luna y la sombra protectora del árbol, Javier partió suavemente en sus brazos, dejando a Lupita con la certeza de un amor que trascendió el tiempo y el dolor. La mansión Fuentes, testigo de una vida extraordinaria, se silenció por un momento, pero pronto se llenó nuevamente con la presencia de una familia que llevaba el legado de Javier y Lupita, la prueba de que la esperanza, la resiliencia y el amor verdadero son las mayores riquezas que se pueden construir. La historia de ellos no era un final, sino un ciclo que se completaba, dejando una estela de luz para las generaciones futuras, un recordatorio eterno de que, incluso en las mayores adversidades, el amor siempre encuentra un camino para florecer. La partida de Javier dejó un vacío inmenso en el corazón de Lupita y en cada rincón de la mansión Fuentes. Sin embargo, no era un vacío de desesperación, sino de una añoranza serena, llenada por los recuerdos de una vida extraordinaria que habían compartido. Lupita, aunque sentía la ausencia física de su amado, encontraba consuelo en la presencia constante de Sofía y Miguel, que se convirtieron en sus pilares de apoyo, y en las risas y la vivacidad de los nietos, que eran la prueba viva del amor que ella y Javier habían cultivado. El jardín, antes el santuario de la pareja, se convirtió en el refugio de Lupita. Pasaba horas allí, cuidando de las flores, conversando con las plantas como si estuviera conversando con Javier. El antiguo árbol bajo el cual tantas promesas fueron hechas y tantos momentos fueron compartidos, era ahora un símbolo de la permanencia del amor de ellos. Lupita se sentaba bajo sus ramas, sintiendo la brisa suave y la presencia invisible de Javier, como si él todavía estuviera allí, a su lado. Sofía y Miguel, inspirados por el ejemplo de sus padres, continuaron expandiendo el legado de Fuentes. A Sofía, al frente de la empresa, implementó proyectos aún más ambiciosos de sostenibilidad e innovación social,
asegurando que el nombre Fuentes fuera sinónimo de un futuro más justo y equitativo. Miguel, por su parte, se dedicó con aún más ahínco a sus proyectos humanitarios, llevando esperanza y recursos a comunidades necesitadas, siempre con el apoyo incondicional de la empresa y de la familia. Ellos eran la personificación de los valores que Javier y Lupita habían enseñado: resiliencia, compasión y la creencia inquebrantable en el poder del bien. La mansión Fuentes, con sus paredes centenarias, continuó siendo el corazón de la familia. Las reuniones de domingo, los cumpleaños y las celebraciones siempre eran allí, con las generaciones mezclándose, las historias siendo recontadas y el espíritu de Javier siendo sentido en cada risa, en cada abrazo. Los nietos, ahora jóvenes, adultos, llevaban consigo la historia de sus abuelos como un tesoro, un recordatorio constante de que, incluso después de las mayores adversidades, el amor y la esperanza pueden florecer. En una tarde soleada, Lupita estaba sentada en el banco, bajo el antiguo árbol, observando a sus nietos jugar en el jardín, sus voces alegres resonando en el aire. Sintió una paz profunda, una certeza de que la vida que ella y Javier habían construido no era solo un recuerdo, sino una fuerza viva que continuaría inspirando y guiando a las futuras generaciones. El amor de ellos no había terminado con la partida de Javier. Se había transformado, enraizado aún más profundamente, convirtiéndose en una parte intrínseca de la propia mansión, del jardín y de cada miembro de la familia Fuentes. La historia de Javier y Lupita era un eterno testimonio de que el amor verdadero es invencible, capaz de superar la oscuridad, trascender el tiempo y vivir para siempre en los corazones de aquellos que fueron tocados por su luz. Los años que siguieron a la partida de Javier fueron para Lupita un período de profunda, pero serena, aceptación. Continuó viviendo en la mansión Fuentes, el hogar que se había transformado de una prisión en un santuario de amor y recuerdos. La presencia de Javier ya no era una ausencia dolorosa, sino una parte intrínseca de cada rincón de la casa, de cada flor en el jardín, de cada risa de los nietos. Lupita encontraba consuelo en las pequeñas rutinas: el desayuno en la terraza, la lectura de un buen libro en la biblioteca y, sobre todo, el tiempo dedicado a su amado jardín. El jardín, más que nunca, era el espejo de su alma. Lupita, con las manos arrugadas por el tiempo y el trabajo con la tierra, continuaba cuidando de cada planta, con un cariño casi reverencial. Plantó un nuevo rosal cerca del antiguo árbol, un homenaje a Javier, cuyas flores rojas vibrantes parecían susurrar historias de pasión y resiliencia. Era allí, bajo la sombra protectora de las ramas, donde ella se sentaba observando el ir y venir de la familia, los nietos corriendo y jugando, los bisnietos comenzando a dar sus primeros pasos, y sentía la continuidad de la vida, el ciclo eterno de nacimientos y partidas. Sofía y Miguel, ahora líderes experimentados y padres de familias crecidas, honraban el legado de sus padres en cada decisión. Fuentes S.A. prosperaba, no solo en términos financieros, sino como un modelo de responsabilidad corporativa con proyectos sociales y ambientales que se extendían por todo el país. Miguel, con su fundación, continuaba tocando vidas, construyendo escuelas y hospitales en áreas necesitadas, un reflejo del altruismo que aprendió de Lupita. Sofía, por su parte, aseguró que la empresa invirtiera en tecnologías verdes y prácticas éticas, solidificando la reputación de integridad que Javier y Lupita habían reconstruido. La mansión Fuentes era el epicentro de esta familia en 1900. Expansión. Las celebraciones eran grandiosas, con mesas largas y llenas de comida, risas que resonaban por los pasillos y la mezcla de voces de diferentes generaciones. Lupita, sentada a la cabecera de la mesa, observaba todo con una mirada de profunda gratitud. Veía a Javier en cada gesto de bondad de Miguel, en cada decisión estratégica de Sofía, en el brillo en los ojos de sus nietos cuando hablaban sobre sus sueños. En una de sus últimas tardes, sentada bajo el antiguo árbol, Lupita sintió la brisa suave acariciar su rostro,
Cerró los ojos y por un instante pudo sentir la mano de Javier en la suya, el calor de su abrazo, el sonido de su voz. No había tristeza, solo una paz profunda. Había vivido una vida plena, superado las sombras más densas y construido un legado de amor que trascendía el tiempo. La mansión, el jardín, la familia, todo era un testimonio vivo de que el amor, cuando es verdadero y resiliente, no solo sobrevive, sino que florece, iluminando el camino para las generaciones futuras, una historia eterna de esperanza y redención. La vida de Lupita, plena y rica en experiencias, siguió su curso natural hasta su fin, tan sereno como la paz que ella había encontrado. Partió suavemente, en su sueño, en la mansión que había sido el escenario de su mayor dolor y de su mayor alegría, rodeada por el amor de sus hijos y nietos. Su partida no fue un adiós, sino un reencuentro, una unión eterna con Javier, bajo la misma luz que ellos habían construido juntos. La mansión Fuentes, ahora más que nunca, era un monumento vivo a la historia de Javier y Lupita. Sofía y Miguel, con sus propias familias y carreras exitosas, aseguraron que el legado de sus padres continuara floreciendo. Sofía, como CEO de Fuentes S.A., no solo mantuvo la empresa en la cima, sino que la transformó en un faro de innovación, sostenible y responsabilidad social, honrando la visión de un futuro mejor que sus padres habían iniciado. Miguel, a través de su fundación, expandió el alcance de sus proyectos humanitarios, llevando educación, salud y dignidad a miles de personas, perpetuando la compasión y el altruismo que heredó de Lupita. El jardín, el corazón pulsante, de la mansión, continuó siendo cuidado con devoción por las generaciones siguientes. El rosal plantado por Lupita en homenaje a Javier florecía cada primavera. Sus pétalos vibrantes, un recordatorio constante de un amor que desafió la oscuridad. El antiguo árbol, testigo silencioso de tantas historias, permaneció majestuoso, sus ramas extendiéndose como un abrazo protector sobre la familia Fuentes. Allí, bajo su sombra, los nietos y bisnietos de Javier y Lupita se reunían, escuchando las historias de sus antepasados, aprendiendo sobre la resiliencia, el perdón y el poder transformador del amor. La historia de Javier y Lupita no era solo una narrativa de superación individual, sino un cuento atemporal sobre la capacidad humana de levantarse de las cenizas, de encontrar esperanza en la desesperanza y de construir un futuro luminoso a partir de un pasado sombrío. La mansión Fuentes, con sus paredes centenarias y su jardín exuberante, no era solo una casa, sino un símbolo de un amor que se convirtió en un legado, una inspiración para todas las generaciones. Era la prueba viva de que, incluso cuando la vida impone sus mayores pruebas, el amor verdadero, cultivado con fe y perseverancia, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de iluminar el camino y dejar una marca eterna en el corazón del mundo. La mansión Fuentes, con sus paredes impregnadas de historias, continuaba pulsando con la vida de las generaciones que siguieron. Lejos de ser un mero museo de recuerdos, se transformó en un centro vibrante de aprendizaje e inspiración. Sofía y Miguel, ahora abuelos, veían a sus propios nietos correr por los mismos pasillos, jugar en el mismo jardín y sentarse bajo el antiguo árbol, escuchando las leyendas de sus bisabuelos, Javier y Lupita. La historia de ellos no era contada como un cuento distante, sino como una guía viva, un recordatorio constante de la capacidad humana de superar la adversidad y de construir un legado de amor y propósito. Los bisnietos, algunos ya adolescentes, otros niños curiosos, tenían en la mansión un refugio y una escuela. Aprendían no solo sobre la historia de la familia, sino sobre los valores que la sostenían, la importancia de la honestidad, de la compasión, de la resiliencia frente a los desafíos y de la dedicación al bien mayor. Fuentes S.A., bajo el liderazgo de la nueva generación, continuaba siendo un ejemplo de empresa ética e innovadora, expandiendo su alcance globalmente, pero siempre con una mirada atenta a las necesidades de las comunidades y del planeta. Los proyectos humanitarios de Miguel,
ahora transformados en una fundación global, impactaban millones de vidas, perpetuando la misión de hacer la diferencia en el mundo. El jardín, con su rosal vibrante y el majestuoso árbol, era el lugar preferido para las reuniones familiares. Allí, en tardes soleadas o bajo el manto estrellado, las generaciones se mezclaban. Los más viejos compartían anécdotas, los más jóvenes hacían preguntas, y el espíritu de Javier y Lupita parecía flotar en el aire. Un recordatorio silencioso de la fuerza del amor que había fundado todo aquello. Era común ver a uno de los bisnietos sentado bajo el árbol, leyendo un libro o dibujando, inspirado por la misma quietud que un día calmó el alma de Javier. Cada año, en el aniversario de bodas de Javier y Lupita, la familia se reunía para una celebración especial bajo el antiguo árbol. No era un día de luto, sino de gratitud y renovación. Encendían velas, compartían historias y reafirmaban el compromiso de vivir de acuerdo con los principios que sus antepasados habían establecido. La mansión Fuentes, con su aura de paz y resiliencia, era la prueba viva de que el amor, cuando es verdadero e inquebrantable, no solo sobrevive al tiempo, sino que se convierte en la base de un legado eterno, una luz que continúa guiando e inspirando a las futuras generaciones en su propio camino de vida. La mansión Fuentes, con su aura de historia y resiliencia, no era solo un hogar para la familia, sino un faro que guiaba a las generaciones en sus propios caminos. Los bisnietos de Javier y Lupita, ahora jóvenes adultos, y con sus propias ambiciones, cargaban el peso y el honor del apellido, pero también la ligereza y la sabiduría de una historia que les enseñaba sobre superación. Se veían como guardianes de un legado, no solo de riqueza material, sino de valores inestimables, compasión, innovación, integridad y la creencia inquebrantable en el poder transformador del amor. Uno de esos bisnietos, un joven llamado Alejandro, nieto de Sofía, emergió como una figura prominente en Fuentes S.A. Con una mente brillante y un corazón orientado hacia la justicia social, Alejandro lanzó un ambicioso proyecto global para llevar energía limpia y accesible a comunidades remotas, un emprendimiento que combinaba la visión tecnológica de la empresa con el altruismo que permeaba la familia. A menudo se encontraba visitando el antiguo taller de Javier en la mansión, ahora preservado como un pequeño museo, buscando inspiración en los lienzos inacabados y en los pinceles que un día dieron vida a la esperanza. En un día de gran estrés, con desafíos logísticos y financieros amenazando el proyecto, Alejandro se sentó bajo el antiguo árbol en el jardín, cerró los ojos y, por un momento, casi pudo oír las voces de sus bisabuelos, las risas de Lupita y las palabras de aliento de Javier. Recordó las historias de cómo Javier se había levantado de la oscuridad, de cómo Lupita nunca se rindió con él. Aquella resiliencia, aquella fe inquebrantable, era lo que necesitaba en ese momento. Se levantó, la mente clara y el espíritu renovado. La solución para el problema complejo le llegó, no de números o gráficos, sino de una comprensión más profunda de los valores que lo guiaban. Se dio cuenta de que el legado de Javier y Lupita no era solo sobre lo que habían construido, sino sobre cómo lo habían construido, con coraje, con amor y con una creencia inquebrantable en la capacidad humana de transformar lo imposible en realidad. La mansión. Fuentes, con sus paredes que susurraban historias de triunfo sobre la adversidad, continuaba siendo el corazón pulsante de la familia. Era la prueba viva de que el amor, la esperanza y la resiliencia no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas poderosas que, cuando son cultivadas, pueden moldear el destino de generaciones, garantizando que la luz que un día nació de la oscuridad siga brillando intensamente, iluminando el camino hacia un futuro de infinitas posibilidades. El legado de Javier y Lupita era y siempre sería el alma de la familia Fuentes. Las décadas se desplegaron, y la mansión Fuentes, con su aura de eternidad, vio florecer a otra generación de sus descendientes. Alejandro, el bisnieto de Javier, y Lupita,
se había convertido en un líder visionario. Su empresa no solo un imperio financiero, sino un faro de innovación y responsabilidad social que hacía eco de los ideales de sus bisabuelos. Su proyecto de energía limpia transformó la vida de millones, demostrando que el legado de amor y superación de Javier y Lupita no era solo un recuerdo, sino una fuerza viva que continuaba moldeando el mundo. En un final de tarde dorado, Alejandro estaba sentado bajo el antiguo árbol en el jardín, el mismo que había presenciado el amor de Javier y Lupita. Sostenía un pequeño álbum de fotos amarillento, un tesoro de familia que guardaba imágenes de sus bisabuelos. Un Javier joven, con la mirada aún atormentada, y una Lupita radiante, la personificación de la esperanza. Había fotos de ellos juntos, sonriendo con los hijos pequeños y después, ya ancianos tomados de la mano, la serenidad en sus rostros. Pasó las páginas y una imagen en particular lo tocó profundamente. Javier, pintando en el jardín, y Lupita a su lado, observándolo con un amor incondicional. Era una representación perfecta de la resiliencia, de la sanación y de la profunda conexión que los unía. Alejandro sintió una ola de emoción, una gratitud avasalladora por haber sido parte de una historia tan extraordinaria. En ese momento, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Alejandro sintió una presencia. No era una visión, ni un sonido, sino una sensación de paz y plenitud que lo envolvió. Cerró los ojos y por un instante pudo ver a Javier y Lupita, jóvenes y sonrientes, tomados de la mano bajo el árbol, mirándolo con orgullo. Era como si estuvieran allí, aprobando cada paso, cada elección, cada triunfo que él y su familia habían conquistado. La mansión Fuentes, el jardín, el árbol centenario, todo parecía respirar la historia de ellos. El amor de Javier y Lupita no solo había sanado a un hombre y construido una familia, se había convertido en la propia alma de aquel lugar, un testimonio eterno de que, incluso en las profundidades de la oscuridad, el amor verdadero es la luz, más poderosa, capaz de transformar el dolor en belleza, la desesperanza en fe y la vida en un legado inmortal. Alejandro abrió los ojos